No tiene la palabra la diputada Alicia Argumedo. Sí, soy Alcira, pero no importa, todas las veces ya me estoy identificando. No, quiero hacer algunas reflexiones porque no solamente está en el escenario el derecho constitucional de los pueblos originarios y el derecho reconocido en organismos internacionales como el Convenio 169 de la UNESCO, sino que además también está en el escenario de manera un problema cultural e ideológico que de manera sutil o grosera se está aplicando y se viene aplicando históricamente alrededor de este tema, que es la teoría del Lebensraum, la teoría del espacio vital. Formulada por Friedrich Ratzel a fines del siglo XIX, habla del derecho de las razas superiores de apropiarse de los territorios y los recursos de las razas inferiores para desarrollar en ellas la civilización o cubrir sus necesidades y aspiraciones. Como todos sabemos, esta teoría del Lebensraum fue incorporada por Adolf Hitler en su libro Mein Kampf y fue la base de su expansión hacia el este para dominar a los pueblos eslavos históricamente considerados inferiores por los germanos. Pero esta idea de razas superiores e inferiores y del derecho de las superiores de apropiarse de los recursos y los territorios de las razas inferiores es un rasgo de la cultura occidental dominante que predominó durante siglos porque es la base y el fundamento de los dominios coloniales, de la esclavitud, de los genocidios de pueblos originarios en América Latina, pero también en Asia y África, y se manifiesta casi con naturalidad. Fíjense ustedes que la Revolución Francesa, 1789, nos hablaba de libertad, igualdad y fraternidad, pero era solo para los europeos blancos, porque no correspondía a los esclavos negros de Haití, ni por supuesto a los pobladores, casi el 75% de la población mundial, que fueron sometidos a dominios coloniales o neocoloniales. Es de alguna manera lo que está en la base de la Constitución de 1781 de Estados Unidos, que muchas veces se toma como ejemplo, y es que los hombres son libres, iguales, propietarios, representativos, republicanos y federales, pero los negros son esclavos y a los indígenas hay que masacrarlos. En este sentido, lamentablemente, es el pensamiento que sigue existiendo, reitero, sutil o groseramente, en los Joel Lewis, los Benetton, los Tompkins, los Ted Turner, los Soros, y también las petroleras, las mineras, las plantadoras de soja o de pinos, que consideran que esos territorios les pertenecen. En el caso de Corrientes, por ejemplo, el grupo Tompkins se ha apropiado en los hechos de los esteros de Liberá, y tenemos otras compañías como la Universidad de Harvard, el Oakland Institute, respaldado por empresas supuestamente nacionales como Empresas Verdes Argentinas o las Misiones Sociedad Anónima, donde figuran nombres tales como Mariano Grondona o Martínez de Hoz, que controlan 87.000 hectáreas que han devastado los bosques nativos, han devastado los pastizales y la biodiversidad para plantar pinos. En el caso de Rincón El Socorro de Tompkins, en Corrientes, ha expulsado comunidades guaraníes, profanando y eliminando cementerios ancestrales, y han utilizado los restos encontrados en esos cementerios ancestrales para exhibirlos en su museo de Yaguareté, Corá. Es el mismo tipo de agresión que se ha hecho con los huichis en las zonas del Tartagal, entre otras por parte de la finca El Yuto, de más de 20.000 hectáreas, que también ha arrasado con los bosques nativos, y otros sectores en el Chaco para la siembra de soja, de pinos, etc. Joel Lewis se ha apropiado del lago Escondido y despreciando el derecho de los pueblos originarios argentinos y de los argentinos no originarios a acercarse al lago Escondido, salvo miembros de las razas superiores, como sería el presidente Macri, su amigo. El acoso a los mapuches del señor Benetton, que se ha reiterado a lo largo del tiempo, y acá quiero mencionar el hecho de que, con motivo de la problemática de los mapuches y de la muerte de Santiago Maldonado, la ministra Bullrich habló de que querían hacer un país independiente, dando muestra de una gran ignorancia y de mala fe, porque la paradoja es que
Hablar de nación mapuche significa el reclamo del derecho de desplegar en sus propios territorios las cosmovisiones que los caracterizan, entre otras las formas de relación con la naturaleza que deben ser armónicas y no depredadoras. Y por eso son criticados por los civilizados porque no quieren utilizar ni fracking, ni minería a cielo abierto, ni soja con transgénico, etc. La paradoja es que en esto los pueblos originarios coinciden con los organismos internacionales, porque la Organización Mundial de la Salud ha determinado que el glifosato es cancerígeno y genera malformaciones. La FAO ha determinado que hay que volver al uso orgánico de los granos y de las frutas y verduras. El Parlamento Europeo ha prohibido la minería a cielo abierto por considerar que tiene consecuencias catastróficas e irreversibles. Es decir, son los pueblos supuestamente atrasados que conservan las formas más avanzadas de cuidado de la naturaleza y del medio ambiente, que es lo que plantea el artículo 41 de la Constitución. Y en este sentido, me parece que tenemos que revertir la mentalidad colonizada de muchos de nuestros sectores gobernantes, porque fíjense ustedes, ¿podemos cerrar, diputada? Bosques de Sherwood, termino, los bosques de Sherwood, donde estaba Robin Hood en el siglo XV, están intactos, pero los bosques chaqueños fueron arrasados por la empresa La Forestal inglesa. Lo mismo sucede con la minería. En Europa protegen a los Alpes y a los Pirineos, acá están destrozando la cordillera de los Andes. Es lo mismo que está pasando con el peligro de contaminación del acuífero guaraní. Quiero seguir terminando para decir, esta ley es un paso más en el reconocimiento de esos derechos, pero hay que ser muy duro y poner freno sistemático y muy contundente a quienes son cómplices de la teoría del Lebensraum y están pretendiendo arrasar con esos derechos como lo han venido haciendo en los últimos siglos. Nada más. Gracias, diputada Argumedo.